Bueno, entonces vamos a realizar la intersección entre dos conos. Entonces vamos a iniciar dibujando la base del cono. Listo. Y los conos respectivamente. Entonces, dibujamos los conos. Entonces el primer cono acá y acá. Entonces ese cono en la base, entonces se proyecta la base. Cuando se proyecta, queda acá. Y acá. Y la punta, entonces la proyectamos. Y entonces pues estamos dibujando lo que es la vista frontal de ese mismo cono. Continuamos con el siguiente, que va a completar la intersección. Entonces tenemos el cono, listo, listo, entonces ya lo tenemos dibujado. Aquí están las líneas de proyección. ¿Okay? Bueno, entonces, luego de tener los conos dibujados y proyectados, entonces recordemos que uno es la vista superior, es decir, como vista desde el techo, y la otra es frontal. Entonces, frontal y horizontal. Entonces, ahora, lo siguiente es unir las puntas de los conos en la vista frontal y la vista superior. Entonces, unimos, ¿listo? ¿Hasta dónde lo debemos llevar? Hasta la base, es decir, es como si los conos estuvieran sobre una superficie, sobre una mesa o algo así. Entonces, hasta la base de los conos, es decir, hasta este punto, donde se corta hasta ahí. Y unimos las mismas puntas en la vista horizontal. Listo. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta donde se corta, como se cortó en la base, proyectamos hacia la vista horizontal. Proyectamos. Listo. Entonces, este punto es de donde van a salir los planos de corte. Entonces vamos a empezar a hacer planos de corte, que son como si estuviéramos cortando la figura para saber en qué punto se intersecta y se forma la intersección. Los planos de corte se deben intersecar o cortar a las dos bases del cono, es decir, a los dos círculos, ¿sí? Deben cortarlo. Entonces, por ejemplo, el plano, vamos a sacar un plano de corte, por ejemplo este. Entonces saco el plano de corte. Entonces fijémonos que corta aquí en 1, 2, 3 y 4 puntos del cono. Entonces, ¿cuáles son los límites del plano de corte? Van a ser, pues, el último que corte, o el que esté más al exterior, que corte a los dos. En este caso, uno que pase tangente a uno. Bueno, aquí pasó secante, entonces ese no sería. Uno que pase tangente un poco más salida. Y que corte al otro. Y que sea tangente al otro círculo y que corte. Entonces este corta acá y es tangente. Y este corta aquí y es tangente. ¿Por qué los otros no sirven? Porque solo cortan a uno y deben cortar a los dos. Entonces este, por ejemplo, no serviría porque solo corta a uno y no corta a la otra, así que pasa lejos. Entonces eso quiere decir que el cono donde voy a hacer mis planos de corte va a ser acá, entre este y este. Listo. Entonces ahí puedo hacer los que quiera. Entre más haga, más exacto me va a quedar el dibujo. Entonces empecemos por estos. Entonces el 1 va a cortar en este punto
y va a cortar en este punto. Entonces empezamos por el plano de corte 1. Entonces plano de corte 1. Entonces corta en 2 puntos a un cono y en otro punto al otro cono. Entonces siempre con referencia a los círculos que son las bases del cono. Listo. Entonces ahí cortaron. En el punto donde corta lo llevo hacia la punta del cono. Listo. ¿Sí? Y entonces hago lo mismo con los otros dos. Cojo y lo llevo hacia la punta del cono y lo llevo hacia la punta del cono. Listo. Donde se crucen va a ser un punto de esa curva de intersección. Entonces aquí se cruzó y se cruzó acá. Se cruzó entonces este plano que era el que venía de este punto hacia la punta del cono y este plano que era el que venía. Entonces se cruzó ahí, se cruzó ahí. Es importante colocarle, por ejemplo, un número que diga 1 y puede ser el otro 1'. Si no le colocamos luego para unir, pues se va a hacer más complejo. Entonces debemos poder unirlo. Ahora, ¿cómo se ve ese plano en la frontal? Entonces debemos coger ese punto desde la base, es decir, desde el círculo y proyectarlo a ver dónde quedaría ese punto en la base, pero en la vista frontal. Entonces, lo bajamos. Entonces acá tenemos la base. Ahí quedaría ese punto. Listo. Y ahora bajamos el siguiente. Vamos a bajar los otros dos del otro cono hacia la base. Entonces estos círculos corresponden a esta base. Si vemos los conos pues tienen esa base y es la que apoya en el suelo. Bueno, una por superficie horizontal. Entonces bajamos el punto, queda en la base y bajamos el otro punto y queda en la base. Listo. Bueno, y lo llevamos hacia la punta, igual. Hacia la punta del cono y hacia la punta del cono y el otro igual. Y donde se crucen, pues vamos a tener los dos puntos para empezar a hallar la curva. Entonces el punto 1 que viene acá, baja, perdón, el punto 1, entonces que viene de este plano de corte, baja y sube acá y está acá. Entonces tenemos el punto 1 y aquí sería el 1', por decir algo, por dar una nomenclatura. Entonces, solamente los que pasan tangente a un círculo y intersecan el otro, la otra base, van a tener tres planos, o sea, van a tener como tres referencias y generar dos puntos. Los otros van a generar 4 puntos. Por ejemplo, este que pasa por el centro, entonces corta en, bueno, hagamos otro porque este pues se confunde con esta línea que ya viene acá, que es tangente. Entonces hagamos por ejemplo uno para que sea más claro. Por ejemplo este. Listo. Entonces tenemos otro plano de corte. Es bueno como empezar en orden para no perdernos. Entonces si va a hacer uno acá, colocarle plano de corte 2, plano de corte 3 y así. Entonces, para no perdernos luego en los puntos que van a quedar en la curva. Entonces este plano de corte corta al círculo acá, acá, acá y acá. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente lo llevamos. Listo. Salió casi tangente, por lo que ya está muy pegadito ahí. Entonces lo llevamos hacia la punta. Hacia la punta. Y lo llevamos nuevamente. Entonces el del otro lado. Hacia la punta. Y el siguiente hacia la punta. Listo. Entonces, miramos dónde se cruzan. Entonces, se cruza aquí. Se cruza acá. Listo. ¿Dónde más? Entonces, con este punto se cruza aquí. Y el que viene de acá
cruza por acá. Entonces, nuevamente, viene este punto. Entonces tenemos el plano de corte. Aquí se cortó, viene la punta y se cruza con ese mismo acá. Entonces viene el otro que cortó al otro lado y se cruzan con este mismo acá, se cruzan con el mismo. Entonces, básicamente la filosofía es: saco el plano de corte, busco los donde es que corta al círculo y trazo hacia las puntas, de los puntos que, pues, que cortaron al círculo, trazo hacia las puntas, y donde se crucen esas líneas que surgieron del mismo plano de corte es donde voy a posicionar los puntos. Entonces, pongámosle por ejemplo 2, 2, 2 y 2. Listo. Y ahora tenemos que hacer eso en la frontal. Entonces, como cruzó acá, lo tengo que proyectar a la base. Entonces lo proyecto a la base. Entonces quiere decir que se está posicionado aquí. Proyectemos los otros. Entonces ya vamos con este. Está posicionado acá. Seguimos con este. Entonces ese queda por acá. Seguimos. El siguiente plano de corte sería este, que queda muy pegadito de la parte tangente. Quedaría por acá. Y ya cuando los proyectamos en la frontal, los llevamos hacia las puntas del cono. Y donde se crucen estos planos de corte, bueno, donde se crucen estas líneas es donde van a quedar los puntos. Así. Aquí, entonces ya sacamos los dos del uno. Y ahora sacamos el otro acá. Y acá. Listo. Entonces, ahora tenemos que mirar dónde se cruzan. Por eso es importante poner nomenclatura, para no perdernos. Entonces, este viene acá y se cruza con este. Entonces viene acá. Tenemos el otro punto. Se cruza acá. Y ahora vamos con estos dos. Entonces estos vienen y se cruzan acá. A ver si es ahí. Ah, perdón. Entonces este cruza es acá. Se cruzan acá. Listo. Sí, entonces toca, o sea, estar concentrados para que hacemos los cruces como debe ser. Entonces, ponerle nomenclatura sería adecuado. Listo. Entonces, resumiendo, siempre saco el plano de corte. Saco el plano de corte. Donde corta los círculos, proyecto hacia las puntas del cono. Y donde se cruzan esas líneas que pertenecen a ese mismo plano de corte, pues es los puntos que van a ir formando esa curva. Ahora, esos puntos donde se intersecaron, pues tienen una posición en la base. Entonces, esa posición en la base la encontramos proyectando hacia la base. Proyectando hacia la base. Proyectando hacia la base de los conos. Y la saco ahora hacia la punta de los conos, y donde se crucen es donde van a quedar ese plano de corte. Entonces así se sigue el procedimiento con todos los planos de corte que yo necesite hasta que tenga unos puntos que me vayan dando la forma de la curva. Y pues de esa manera lo hacemos. Entonces vamos a realizarlo. Cuando tenga varios desarrollados, pues continuamos grabando.